En la mansión, el aire vibraba con el murmullo de voces y el tintineo de copas. Isabela y Sofía, con sus vestidos caros y peinados perfectos, se reían a carcajadas en medio de la fiesta de su abuelo. La música sonaba fuerte, pero no lo suficiente como para ahogar el comentario mordaz de Isabela, que se acercó a su abuela Elena con una sonrisa de suficiencia. «Abuela, ¿en serio vas a usar eso?», preguntó Isabela, señalando el sencillo vestido de lino que Elena había elegido. No era un vestido de diseñador ni brillaba con lentejuelas, pero Elena lo encontraba cómodo y digno. Sofía, a su lado, añadió con un tono que pretendía ser de lástima, pero sonaba a burla. «Es que no entiende, Isabela. La abuela siempre con su gusto tan peculiar. Parece que viene de otro siglo. Quizás no se da cuenta de que esto es una fiesta importante, no una reunión de té en el pueblo». Parámonos Elena de pie entre el lujo ostentoso. Las observó con una calma que desarmaba. Sus ojos, profundos y llenos de historias, no mostraban ni una pizca de la indignación que sus nietas esperaban. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de diversión, sino de un conocimiento guardado. No dijo nada, solo las miró fijamente, y en esa mirada había algo que las jóvenes no lograron descifrar. Era una mezcla de paciencia y una sabiduría antigua que chocaba con la superficialidad de la escena. Las nietas, creyendo haberla humillado, se giraron para seguir con sus risas y sus conversaciones triviales, ajenas a lo que realmente pasaba. No vieron la figura imponente que se había detenido a unos metros, observando la escena con una atención inusual. Era el señor Mendoza, un empresario de renombre internacional, cuya presencia en la fiesta era un honor para la familia. Su mirada no estaba en los vestidos caros de Isabela y Sofía, ni en sus joyas. Estaba fija en Elena, en la mujer de vestido sencillo que acababa de ser objeto de burla. Había algo en la compostura de Elena, en la quietud de su respuesta, que capturó su interés de una manera que las jóvenes, con toda su vanidad, nunca podrían comprender. El señor Mendoza, un hombre de pocas palabras y mucha observación, notó la sonrisa enigmática de Elena. Había visto esa clase de calma antes, en personas que llevaban una vida de experiencias a sus espaldas, personas que sabían mucho más de lo que dejaban ver. La escena fue rápida, casi imperceptible para la mayoría de los invitados, pero para él fue una revelación. Las nietas creían haberla humillado, pero no sabían que acababan de desatar su propio destino. En ese momento, la abuela Elena no era una figura patética, sino el centro de una verdad que estaba a punto de explotar. La mirada del señor Mendoza y la enigmática sonrisa de Elena se cruzaron por un instante, un entendimiento silencioso que presagiaba un giro inesperado en la historia de esa familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Para entender de dónde venía esa calma, esa sabiduría que el señor Mendoza había reconocido al instante, debíamos retroceder en el tiempo, mucho antes de las luces de la mansión y los vestidos de diseñador. Había que viajar a mediados del siglo pasado, a un pequeño pueblo escondido en lo profundo de la Patagonia argentina, donde el viento patagónico modelaba no solo el paisaje, sino también el carácter de sus habitantes. Era un lugar donde las casas eran de adobe y madera, y las calles de tierra se convertían en ríos de barro con cada lluvia. No había lujos ni grandes tiendas, solo la inmensidad de la estepa, el murmullo del río y el cielo estrellado que parecía más cercano que en cualquier otro lugar. La vida allí era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones, el trabajo duro de la tierra y la fuerte unión entre vecinos. Todos se conocían, se ayudaban en las cosechas y se consolaban en los momentos difíciles. Las puertas de las casas estaban siempre abiertas y la comida se compartía en grandes mesas donde no faltaba el pan casero ni las historias contadas al calor de la chimenea. En ese entorno creció Elena. Desde muy joven mostró una inteligencia que iba más allá de lo que la escuela rural podía ofrecerle. Sus ojos curiosos devoraban cada libro que llegaba a sus manos, y su mente estaba llena de preguntas sobre el mundo, sobre las plantas, los animales y los secretos de la tierra. Pero no era una soñadora pasiva. Elena era trabajadora,
con las manos curtidas por el sol y el esfuerzo. Ayudaba a sus padres, humildes agricultores, en cada tarea, desde sembrar hasta cosechar, siempre con una energía incansable. Era una mujer de grandes sueños, no sueños de riqueza, sino de conocimiento, de entender los ciclos de la naturaleza y de encontrar formas de hacer la vida mejor para su comunidad. Su conexión más profunda era con su abuela, una mujer sabia, de esas que parecían leer el alma con una sola mirada. La abuela le enseñó a Elena los secretos de las hierbas medicinales, a interpretar el clima a través de las nubes y el viento, y a escuchar lo que la tierra tenía para decir. Le transmitió valores como la honestidad, la perseverancia y el respeto por todo lo vivo, valores que Elena atesoró por encima de todo. Le decía que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno poseía, sino en lo que uno era y en lo que podía aportar a los demás. Elena absorbía cada palabra, cada lección, guardándolas en lo más profundo de su ser como un tesoro. Un día, la tranquilidad del pueblo se vio alterada por la llegada de un forastero. Era el abuelo de Isabela y Sofía, aunque en ese entonces era solo un joven ambicioso, con ojos brillantes y una determinación feroz. Su nombre era Ricardo. Venía de la ciudad con trajes impecables y un aura de modernidad que contrastaba con la sencillez del lugar. Llegó con grandes promesas, hablando de progreso, de nuevas oportunidades y de cómo el pueblo podría prosperar si se abría a nuevas ideas. Buscaba tierras, recursos y, sobre todo, una oportunidad para construir un imperio. Elena, con su mente abierta y su innata curiosidad, se sintió atraída por la visión de Ricardo. Él, a su vez, quedó fascinado por la inteligencia de Elena, por su conocimiento profundo de la tierra y por su espíritu indomable. La relación entre ellos fue intensa desde el principio. Ricardo veía en Elena no solo una mujer hermosa, sino una fuente invaluable de información y sabiduría local. Elena, por su parte, creyó ver en Ricardo un compañero que podría ayudarla a materializar sus sueños de progreso para su pueblo. Él le hablaba de un futuro diferente, de cómo sus ideas podrían cambiarlo, todo. Sin embargo, desde el inicio, la diferencia de orígenes y aspiraciones era clara. Mientras Elena soñaba con un progreso que beneficiara a su comunidad, respetando la naturaleza y las costumbres, Ricardo solo veía números, ganancias y la posibilidad de escalar socialmente. Para él, el pueblo era un trampolín, no un hogar. El mundo de Elena era de raíces profundas y valores arraigados. El mundo de Ricardo era de asfalto, rascacielos y una ambición sin límites. Esa disparidad, oculta bajo el velo del amor y la promesa de un futuro compartido, sentó las bases para el conflicto que, años más tarde, estallaría de la forma más dolorosa imaginable. Elena no lo sabía entonces, pero su conocimiento y su corazón noble serían las herramientas que un día construirían la fortuna, que acabaría por aislarla de todo lo que amaba. Con el tiempo, esas diferencias iniciales, que parecían pequeñas grietas en la relación de Elena y Ricardo, se hicieron más grandes hasta convertirse en abismos insalvables. Ricardo, una vez que su fortuna creció y su nombre empezó a sonar en los círculos importantes de la capital, comenzó a cambiar. Ya no era el joven fascinado por el conocimiento de la tierra de Elena. Ahora era un hombre de negocios que miraba con desprecio los orígenes humildes de su esposa. Para él, Elena se había vuelto un lastre, demasiado simple para el mundo sofisticado en el que ahora se movía. Las promesas de progreso para el pueblo que tanto la habían ilusionado se desvanecieron. Ricardo priorizó el éxito social y económico por encima de todo. Los valores de comunidad y respeto por la naturaleza que Elena defendía, para él eran obstáculos para el verdadero progreso. Las conversaciones que antes eran un intercambio de ideas, ahora se convertían en monólogos de Ricardo sobre sus logros, donde la opinión de Elena era ignorada o minimizada. Las humillaciones no eran abiertas al principio, pero sí constantes y dolorosas. Pequeños gestos de desprecio, comentarios sutiles sobre su falta de sofisticación en reuniones sociales. Recuerdos de cómo Elena elegía ropa sencilla y cómoda, mientras él insistía en que vistiera atuendos caros que la hacían sentir incómoda. Él la presentaba como mi esposa que viene del campo, con un tono que no denotaba orgullo, sino una condescendencia apenas disimulada.
Si Elena intentaba aportar algo a una conversación sobre negocios o política, él la interrumpía con una sonrisa forzada y decía: «Mi querida, de eso no entiendes mucho», dejándola callada y avergonzada frente a los invitados. La manipulación se hizo más evidente a medida que Ricardo acumulaba más poder económico. Usaba su dinero para controlar las decisiones familiares, desde dónde vivir hasta cómo se educarían sus hijos, a menudo marginando por completo la opinión de Elena. Si ella expresaba desacuerdo, él respondía con una frialdad calculada, recordándole quién era el que generaba la riqueza, implícitamente sugiriendo que ella no tenía derecho a opinar. Sus hijos, criados en ese ambiente de opulencia y desprecio hacia los orígenes de su madre, empezaron a imitar el comportamiento de su padre. Veían a Elena como la figura antigua, la que no entendía el mundo moderno, la que no encajaba en su nueva realidad de lujos y superficialidad. Hubo momentos de injusticia flagrante, donde la contribución de Elena a la fortuna familiar era completamente ignorada. Ella había sido la que, con su conocimiento del suelo y los ciclos naturales, había sugerido las mejores tierras para las primeras inversiones agrícolas de Ricardo, las que le dieron el capital inicial para expandirse. Ella había sido la que, con sus contactos en el pueblo, había facilitado las negociaciones iniciales. Sin embargo, en las historias que Ricardo contaba a sus socios y amigos, el éxito era enteramente suyo, fruto de su genialidad y visión de negocios. Elena era simplemente la esposa, la que cuidaba la casa, la que no tenía voz ni voto en los asuntos importantes. Con el paso de los años, Elena se vio atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos, pero vacía por dentro, viendo cómo sus valores eran pisoteados y su esencia ignorada. La mujer fuerte y apasionada que había sido se fue apagando, dejando solo una sombra de su antiguo yo. La sonrisa enigmática que mostró en la fiesta, al ser humillada por sus nietas, no era de sorpresa, sino de una profunda tristeza y de una carga que había llevado por demasiado tiempo. Esa humillación pública no era un evento aislado, era la culminación de décadas de maltrato emocional, de desprecio velado, de una vida entera siendo subestimada por aquellos que más deberían haberla valorado. Las grietas se habían convertido en un terremoto personal que ahora amenazaba con derrumbar todo lo que una vez fue su vida. Ella sabía que algo debía cambiar, que no podía seguir soportando ese peso por más tiempo. La muerte de Ricardo, el esposo de Elena, no trajo la paz que ella esperaba. Sí. En cambio, el ambiente familiar se volvió aún más insostenible. Las hijas de Elena, ya adultas y completamente influenciadas por el padre, adoptaron una actitud de superioridad y desprecio hacia su madre que antes estaba más disimulada. Era como si la muerte de Ricardo hubiera quitado el último velo, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su relación. Ahora, sin la figura dominante del padre, ellas se sentían con el derecho y la obligación de proteger la herencia familiar de la simplicidad de su madre. Las discusiones se hicieron frecuentes y amargas, giraban en torno a la herencia, que para ellas era un botín a repartir, no el legado de una vida. Querían controlar cada aspecto de la fortuna familiar, relegando a Elena a un papel meramente decorativo, una matriarca sin poder real. Hablaban de inversiones, de propiedades, de acciones, como si Elena no entendiera nada de ese mundo, a pesar de que ella había sido la raíz de todo. Cada decisión importante, cada gasto, cada movimiento financiero era motivo de un debate agotador, donde la opinión de Elena era sistemáticamente ignorada o ridiculizada. La presión social también jugó un papel importante. Isabela y Sofía, junto con sus madres, estaban obsesionadas con la imagen y el estatus. Para ellas, Elena, con su vestimenta sencilla y sus modales sin pretensiones, era un obstáculo, una mancha en su fachada de opulencia. Les avergonzaba que su madre y abuela no fuera como las otras señoras de su círculo social, que siempre hablaban de modas, viajes y obras de caridad de alto perfil. Veían a Elena como un recordatorio constante de los orígenes humildes que tanto se esforzaban por ocultar. Los comentarios de sus amigas, las miradas curiosas en eventos, todo contribuía a que las hijas y nietas sintieran que Elena debía ser gestionada, mantenida al margen para no estropear su impecable reputación.
El juicio de vecinos y conocidos también se dividió. Algunos, los que habían conocido a Helena desde sus inicios, la defendían con discreción, recordando su bondad y su inteligencia. Sabían que ella había sido fundamental en el ascenso de Ricardo, pero otros, la mayoría, se alineaban con las hijas. Lo hacían por interés, buscando favores o conexiones con la familia rica, o por pura envidia, deseando estar en su lugar. Los chismes corrían como pólvora, alimentando la narrativa de que Helena era una mujer anticuada, una carga para sus modernas y exitosas hijas. La postura de las nietas y sus madres empeoraba con cada día que pasaba. Las exigencias eran constantes, el desprecio abierto. Le pedían que no asistiera a ciertos eventos, que se vistiera de una manera específica, que no hablara de ciertos temas. La trataban como a una niña, o peor, como a una empleada. Le exigían que firmara documentos sin dar explicaciones claras, que se mantuviera al margen de los negocios importantes. La humillación en la fiesta fue solo la punta del iceberg, un reflejo público de lo que Helena vivía a diario puertas adentro. Helena sentía el peso del aislamiento emocional. Sus propias hijas y ahora sus nietas la habían relegado a un rincón, ignorando su sabiduría y su experiencia. La frustración ante la ingratitud de su propia familia era un tormento constante. Había entregado su vida, su juventud, su conocimiento, para construir ese imperio, y ahora era tratada como una extraña, una intrusa. Este era el punto de mayor asfixia emocional. Se sentía atrapada, sin voz, sin reconocimiento, en medio de la riqueza que ella misma había ayudado a crear. La sonrisa enigmática que había mostrado en la fiesta no era solo tristeza, era también el inicio de una decisión. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, no solo por ella, sino por la verdad. Helena, al borde de la desesperación, se dio cuenta de que no podía seguir siendo un fantasma en su propia vida, una sombra en la riqueza que ella misma había forjado. La humillación de la fiesta, las miradas de desprecio de sus nietas, las exigencias de sus hijas. Todo se acumuló hasta un punto de no retorno. Era hora de que la verdad saliera a la luz, un secreto que había guardado por décadas para proteger a su familia, para mantener una paz que, irónicamente, nunca llegó. La decisión no fue fácil, pero la tomó con la misma determinación con la que había enfrentado los desafíos de su juventud en la Patagonia. Lo que Isabela y Sofía y sus madres no sabían era que su abuelo millonario, Ricardo, no había construido su imperio solo con su ambición y sus supuestas visiones de negocios. La verdadera base de su fortuna, el cimiento que había sostenido cada ladrillo de su inmensa riqueza, era un conocimiento ancestral, un mapa o fórmula que Helena le había proporcionado al inicio de su relación. Este conocimiento no era otro que una técnica agrícola innovadora, casi revolucionaria para su época, que Helena había aprendido de su propia abuela en el pequeño pueblo. Era un método para optimizar la producción de ciertos cultivos en condiciones difíciles, una manera de hacer que la tierra diera más de lo que nadie creía posible. Ricardo, al llegar al pueblo, había visto en Helena no solo una mujer hermosa, sino también una fuente de un valor incalculable. Él había sabido reconocer el potencial de ese saber ancestral, y con la ayuda de Helena lo había adaptado y escalado. Ella había sido la mente detrás de la productividad inicial, la que había descifrado los secretos de la tierra y había transformado esos conocimientos en resultados tangibles. Ricardo había puesto el capital, la ambición y el nombre, pero Helena había puesto la semilla del éxito. Ella había cedido la propiedad intelectual, por así decirlo, a cambio de una promesa de amor, respeto y una vida juntos. Una promesa que él había roto sistemáticamente a medida que su fortuna crecía. Ahora, Helena decidió que era el momento de desenterrar esa verdad, no por venganza, sino por justicia. La oportunidad se presentó de una manera inesperada. Un bufete de abogados, que había estado manejando la herencia de Ricardo, solicitó una serie de documentos antiguos para cerrar un fleco legal menor. Entre esos papeles, Helena encontró las pruebas de su contribución inicial, cuadernos con sus anotaciones detalladas, dibujos de los sistemas de cultivo que ella había desarrollado, incluso algunas cartas tempranas de Ricardo donde él reconocía explícitamente que, sin tu ingenio,
esto no habría sido posible. Cuando Elena les presentó estos documentos a las nietas y sus madres, su reacción fue una mezcla de incredulidad y furia. No podían creer lo que veían. Su abuela, la mujer que consideraban una carga, la verdadera arquitecta de su fortuna, era impensable. Su primera reacción fue negar, acusar a Elena de falsificar los documentos, de intentar manipular la situación. La idea de que su legítima herencia, construida sobre el nombre de Ricardo, pudiera estar en peligro por la revelación de un secreto tan antiguo, las llenó de pánico. La revelación no ocurrió solo en la intimidad de la familia. Elena, anticipando la resistencia, había consultado con un abogado de confianza, amigo de la familia de muchos años, que entendía la dinámica. El abogado, actuando como mediador, organizó una reunión formal con todos los implicados, incluyendo a los representantes legales de las hijas. Fue en esta reunión, en un ambiente tenso y con el peso de la ley sobre la mesa, donde Elena expuso la verdad con calma y con las pruebas en la mano. El rostro de sus hijas y nietas se descompuso al ver la evidencia irrefutable. El abogado confirmó la validez de los documentos y la implicación de Elena en la fundación del imperio. La verdad, guardada por tanto tiempo, finalmente veía la luz. Este fue el momento que rompió el ciclo de sufrimiento. La dinámica de poder cambió en un instante. Elena ya no era la abuela humillada, sino la fundadora silenciada, la verdadera matriarca de la fortuna. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una mezcla de vergüenza, rabia y por primera vez un respeto forzado hacia Elena. Ya no podían ignorarla. La verdad las había golpeado de lleno. El impacto de la revelación de Elena sacudió los cimientos de la familia y, en cierto modo, los de su círculo social. La noticia de que la fortuna familiar, que todos creían cimentada únicamente por la astucia de Ricardo, en realidad tenía sus raíces en el ingenio y el conocimiento ancestral de Elena, corrió como reguero de pólvora. Las nietas, Isabela y Sofía, junto con sus madres, experimentaron una mezcla de conmoción, vergüenza y un miedo paralizante, a perder no solo su estatus, sino también la riqueza que daban por sentada. La imagen de la abuela, humilde y simple, se desmoronó, revelando a una mujer inteligente y fundamental para su linaje. Para las nietas, la humillación fue doble. No solo habían despreciado públicamente a quien ahora se revelaba como la verdadera arquitecta de su riqueza, sino que su propia vanidad y arrogancia quedaban expuestas ante todos. Los susurros en las reuniones sociales y las miradas de los conocidos pasaron de la admiración superficial a una curiosidad mordaz y, en muchos casos, a un juicio silencioso. La fiesta donde Isabela y Sofía habían humillado a Elena se convirtió en el símbolo de su ceguera y su crueldad. Elena, a pesar de su firmeza al revelar la verdad, no salió ilesa emocionalmente. El proceso fue doloroso. Lidiar con la tristeza de una ruptura familiar tan profunda, ver el rostro de sus propias hijas retorcido por la ira y el resentimiento, le pesaba en el alma. La liberación de su secreto también trajo consigo el dolor de la verdad desnuda. Era una victoria amarga, teñida de la melancolía de un amor perdido y una familia fragmentada. Las reacciones de los personajes secundarios fueron variadas y reveladoras. Algunos familiares y amigos, aquellos que siempre habían visto la bondad y la sabiduría en Elena, más allá de su posición social, se alinearon con ella. Reconocieron su valía y la injusticia que había sufrido en silencio durante tantos años. Se acercaron a ofrecerle apoyo, a veces con lágrimas en los ojos, lamentando no haber intervenido antes. Su validación significó mucho para Elena en esos momentos difíciles. Sin embargo, otros, impulsados por el interés personal o por el deseo de mantener el status quo de la élite a la que pertenecían, se volvieron hostiles hacia Elena. Intentaron desacreditarla, sembrando dudas sobre la autenticidad de los documentos o insinuando que Elena solo buscaba dinero. No podían aceptar que una mujer que no encajaba en su molde de mujer de sociedad pudiera ser la mente maestra detrás de una fortuna tan grande. Para ellos era más fácil creer en una conspiración que en la capacidad de una mujer sencilla. En Argentina, la dinámica cultural jugó un papel crucial. El valor de la palabra dada, el respeto a los mayores y la importancia de la historia familiar son pilares arraigados.
La revelación de Helena no solo fue un asunto legal, sino también moral y social. La idea de que el fundador de una familia tan prominente hubiera ocultado la contribución de su esposa, y que sus descendientes hubieran despreciado a esa misma mujer, resonó profundamente en una sociedad que valora la justicia y la honradez. El impacto psicológico fue profundo para todos. Helena se sentía liberada de un peso que había cargado durante décadas, pero al mismo tiempo con el corazón roto por la fractura irreparable de su familia. Las nietas, por su parte, se sentían expuestas, humilladas y traicionadas por la historia que les habían contado. Su mundo se había resquebrajado y ahora debían enfrentar la verdad y las consecuencias de sus acciones. Ya no podían esconderse detrás del apellido ni de la fortuna de Ricardo. La verdad las había desnudado. La reconstrucción para Helena no fue sencilla, pero sí necesaria. Con el secreto a la luz, comenzó un empoderamiento silencioso. No era una mujer que buscara venganza, sino justicia y paz. El proceso legal, aunque tedioso, fue inevitable. Las pruebas presentadas por Helena eran irrefutables, documentos antiguos, testimonios de gente del pueblo que recordaba sus innovaciones y, lo más importante, la evidencia de que la base de la fortuna familiar provenía directamente de sus conocimientos y no solo de la ambición de Ricardo. Para Isabella y Sofía y sus madres, las consecuencias fueron severas y, en cierto modo, una justicia poética. Legalmente se vieron obligadas a reconocer la contribución de Helena, lo que implicaba una reestructuración significativa de la administración de la fortuna. Perdieron una parte considerable de su control sobre los activos más importantes, aquellos que derivaban directamente del ingenio de Helena. Su imagen pública, antes intachable y envidiada, se vio seriamente dañada. Los periódicos locales y las revistas del corazón, que antes las idolatraban, ahora publicaban artículos sobre la verdadera historia de la fortuna y el desprecio hacia la abuela. La alta sociedad, siempre tan volátil, les dio la espalda. Ya no eran las herederas intocables, sino las nietas ingratas que habían humillado a la mujer que les dio todo. Las invitaciones a eventos exclusivos disminuyeron, las miradas de admiración se tornaron en juicios silenciosos y los susurros se hicieron más fuertes. La humillación que habían infligido a Helena en aquella fiesta se les devolvió multiplicada, pero esta vez ellas eran las protagonistas de la vergüenza. Se vieron obligadas a enfrentar la pérdida de respeto y el escrutinio social, algo que para ellas, que vivían de las apariencias, era la peor de las condenas. Helena, por su parte, encontró una resolución satisfactoria y, sobre todo, realista. No se regodeó en la derrota de sus nietas. Su objetivo nunca fue destruirlas, sino recuperar su dignidad y el reconocimiento de su valor. La victoria legal y social le trajo una paz que no había conocido en décadas. Con parte de su influencia y los recursos que ahora controlaba, decidió apoyar causas que siempre le habían importado. Invirtió en el desarrollo sostenible de su pueblo natal en la Patagonia, financiando proyectos educativos y agrícolas que honraban la memoria de sus padres y la sabiduría ancestral que ella misma había cultivado. Creó fundaciones para ayudar a mujeres emprendedoras en zonas rurales, asegurándose de que otras no tuvieran que pasar por lo que ella había vivido. Su hogar, antes un lugar de tensión y soledad, se llenó de vida con visitas de viejos amigos, de gente agradecida de su pueblo y de nuevas amistades que valoraban su sabiduría y su espíritu. Helena ya no vestía para impresionar, sino por comodidad. Sus ropas sencillas, antes motivo de burla, ahora eran un símbolo de su autenticidad y su conexión con la tierra y sus raíces. La historia de Helena se convirtió en un susurro de leyenda, un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en la fortuna material acumulada sin principios, sino en la integridad, el respeto por los orígenes y la capacidad de mantener la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Ella demostró que a veces el secreto mejor guardado no es una carga, sino la clave de la libertad. La libertad de ser quien eres, de defender tus valores y de, finalmente, encontrar la paz. Su vida fue un testimonio de que la justicia, aunque lenta, a menudo encuentra su camino, y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Las hijas del millonario aprendieron, de la manera más dura, que el dinero puede comprar muchas cosas,
pero nunca la dignidad ni el respeto que se gana con una vida de integridad. Y Elena, la abuela humillada, se convirtió en un faro de sabiduría y fortaleza para todos.